que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. No, es que va lo guardo. Poner blooper antes. Salía la otra. Bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Y esta vez, una vez más, estamos en video. Hace mucho no hacemos un video. Creo que el último fue con Manuel. Y estamos con un invitado también muy especial. Hoy, Andrés. Andrés, ¿querés saludar? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación. Un poco nervioso, pero contento también por lo que se está logrando a través de este programa, que es poder hablar también un poco de lo que Dios hizo en nuestra vida, poder compartirlos con las demás personas que nos puedan ver. Así es. Iba a decir yo que nos pones muy contenta por tener a Andrés, porque era algo que lo veníamos planeando hace tiempo y por una u otra cosa no coordinábamos horarios y no se daba, pero gracias a Dios ya se pudo dar. Y bueno, vamos a comentar un poco de Andrés para que ustedes del otro lado lo puedan conocer. Sabemos que nos escucha gente que quizás no se congrega en nuestra iglesia, pero sí se congrega en otra, entonces no los conocen. Andrés es líder de jóvenes en la iglesia donde nos congregamos, junto a su esposa, Brenda, que la tuvimos también en el episodio, y junto a Mariela, que es otra hermana de la iglesia. Así es. ¿Qué más? Tiene hijos. Dos. También él, yo quiero agregar algo personal, ¿no? Yo creo que Andrés en sus predicaciones, tanto en los jóvenes como en las reuniones generales, es una persona que marca mucho con sus predicaciones porque siempre usa su testimonio. Él siempre habla desde su vida, lleva la palabra a su vida, y eso es algo que a muchos jóvenes ha marcado, porque yo he hablado con muchos de ellos y siempre recordamos eso, que la vida de Andrés es alguien que tiene mucha influencia en los jóvenes, alguien que bendice mucho con su vida y con lo que él predica también. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Estamos en la parte 2 de Encuentra tu tesoro. Y el que escuchó el episodio anterior, hablábamos un poco de ese tesoro que Dios tiene para nosotros, que son los propósitos en Él. Y de eso te queremos comentar hoy. Por eso hemos traído a Andrés, porque él tiene un testimonio, él tiene experiencia en Dios para poder hablarnos desde su experiencia, desde su testimonio, lo que Dios ha hecho a su vida a través del propósito que Dios tiene para él, que aún se sigue cumpliendo y sabemos que vendrán más cosas. Así que vamos a darle lugar a Andrés para que él comience. Bueno, como les decía, primeramente agradecido por poder hoy estar en este lugar. Creo que hablar del tesoro de Dios es algo muy importante. Si bien lo que se predicaba la clase anterior, uno puede decir a veces encontrar un tesoro, ¿qué significa para nosotros? Creo que para los hijos de Dios el tesoro más grande que podemos encontrar es poder encontrar la gracia de Dios, poder vivir en la gracia de Dios, poder vivir como hijos de Dios, sabiendo que es un regalo que quizás, como bien la palabra lo dice, es un regalo inmerecido, pero que por misericordia de Dios Él nos entregó. Y cuando uno comprende que lo que ha recibido de parte de Dios es algo que tiene que ser valorado por nosotros, es cuando uno comienza a tener una manera diferente de enfrentar la vida, de querer demostrar que uno es hijo de Dios, de querer hablarle a la gente de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y creo que es ahí donde uno empieza a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene, de qué manera Dios nos escogió, nos eligió para poder trabajarle. Pero creo que cuando uno comienza, hay muchas cosas, porque creo que a mí me pasó muchas veces el querer encontrar lo que es el propósito de Dios. Es algo que no es fácil, porque muchas veces me pasó de querer trabajarle en algo a Dios, y yo es como que le decía: Señor, yo te quiero trabajar de esta manera, quiero hacer esto, y por ahí,
por influencias de otras personas, por mirar otras personas de qué manera trabajaban, es como que me enfocaba de una manera de decir, yo lo quiero hacer de esta manera, porque me gustaba de la manera que lo estaba viendo. Y por ahí me encontraba con que no era lo mío y buscaba en otro lugar y buscaba de otra forma, y es como que uno comienza a divagar en muchas posibilidades, pero se da cuenta de que en realidad lo que uno tiene que encontrar es de lo que Dios puso en nuestra vida. ¿Cuál es la manera que Él necesita que yo trabaje para Él? Y creo que fueron muchos años en los que traté de encontrar. Hoy puedo decir que gracias a Dios puedo tener una manera diferente de pensar y a la manera de que uno trabaja es alegremente. Porque cuando uno logra encontrar o logra de alguna forma encaminarse en lo que es el propósito de Dios es cuando comienza a disfrutar. Porque ya no tiene que estar pensando en estará bien, será lo que Dios tiene destinado para mí o no, sino que uno comienza a darse cuenta de que Dios de alguna forma se dio a conocer de esa manera en mi vida para que yo pueda trabajarle en el área que Él necesitaba. Si bien hay una parte donde Dios le habla en la Biblia a Jeremías y cuando le dice, desde antes de que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí. Creo que es una palabra que nos marca porque si bien hoy no somos profetas como Jeremías, pero sí somos personas escogidas por Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque su palabra lo dice. Su palabra dice que no os elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y creo que eso es algo que a nosotros nos alegra de alguna forma el corazón, porque uno entiende de que si Dios escogió mi vida, Él sabe de la manera que me envió a este mundo y qué era lo que Él necesitaba que yo haga. Por eso, lo que uno comienza a vivir desde el momento hasta que logra, hay cosas que suceden hasta alcanzar un propósito. Es un objetivo que Dios puso en nuestra vida que debemos cumplir. Pero muchas veces el enemigo también, porque siempre hay dos bandos, Dios siempre va a querer lo mejor para nuestra vida. Pero es ahí donde el enemigo a veces intenta interrumpir con distracciones, con problemas, con situaciones que nos toca vivir en la vida, donde uno por momentos comienza a claudicar, comienza a querer dejar, pero ese es donde está Dios y nos demuestra de que a veces las situaciones que a veces nos tocó, que a veces que nos amedrentó nuestra vida, esas mayores batallas que tuvimos se transforman en nuestras mejores armas. ¿Por qué uno dice esto? Porque uno comienza a descubrir que a veces en el área donde uno fue más golpeado es donde el área de que después de que toda la tormenta pasa, después de que uno logra salir vencedor, cabe recalcar que la única forma de que uno salga vencedor es confiando en Dios. Aún en medio de la dificultad, creyendo en Dios, que nuestra fe siempre esté en Él, de que en algún momento vamos a salir y vamos a lograr ser esos vencedores que Dios necesita. Romanos 8:28, creo que la clase anterior las chicas lo hablaron, donde habla esa palabra que dice que para los que aman a Dios, creo que es algo así, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay una partecita más que dice, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que esa es la clave de entender por qué a veces hay preguntas que nos hacemos y decimos, ¿por qué me toca pasar esto? ¿Por qué me toca a mí y no a otro? ¿Por qué me pasa todo a mí? Es a veces que Dios tiene propósitos tan grandes en tu vida que necesita probarte, necesita probar tu fe, necesita probar la fortaleza, necesita probar tu constancia, necesita probar cada área de nuestra vida para poder fortalecernos en el momento de que nosotros salgamos a trabajarle a Dios. Hay algo que yo logré entender, es que si bien a mí me sirvió mucho, es no pensar, por ejemplo, hay una diferencia entre lo que es un don de Dios y un talento, que es lo que las chicas hablaban en la clase anterior. Y si bien los talentos dicen que son cosas visibles, una persona nace con un talento nato que comienza a hacerse visible ante las personas. Pero los dones son dados por el Espíritu, son algo que no es visible, pero son para poder trabajarle a Dios.
Lo que a mí me sirvió es no enfocarme en un don que yo diga yo quiero este y quiero hacer este, sino decir Señor yo quiero trabajar a tu voluntad, a lo que tú quieras. Y comencé a orarle y decirle a Dios, esto es lo que yo quiero hacer, que tú dirijas mi vida, quiero estar en los lugares donde tú necesites de mí. Y Dios comenzó de alguna manera a mostrarme, como les decía, que quizás la mayor dificultad que me tocó atravesar se transformó en mi mayor arma, porque uno a la hora de hablar habla con convicción, habla con esa manera diferente, porque uno comprobó que Dios tiene poder y que Dios pudo solucionar mi problema. Entonces ahora uno comienza a hablar con una credibilidad que te la da Dios. Por eso es la seguridad de que decimos somos hijos de Dios, nos dirigimos hacia el propósito de Dios en mi vida, pero siempre confiando de que Él es quien nos otorga estas bendiciones de poder trabajarles a Dios. Yo pensaba, cuando uno va descubriendo el propósito que tiene Dios con nosotros, si hay un compromiso de nuestra parte, vamos a ir encaminándonos a ese propósito, preguntándole a Dios de qué manera, usando lo que Dios nos ha entregado. Y sabemos que no es fácil. Ahora yo te pregunto, ¿vos cómo has hecho o qué te ha servido a vos en esos momentos donde vos decís, bueno, estoy caminando hacia ese propósito, pero es difícil? Y a veces uno quiere tirar la toalla o abandonar o decir, bueno, no, dejo esto acá porque capaz que no es para mí, porque está siendo muy difícil. ¿Qué te ha servido vos hacer en ese caso? Creo que lo más fundamental es poder entregar todo a la voluntad de Dios. Poder decir, Señor, a pesar de porque uno sabe que hay cosas que cuando uno dispone la vida al servicio de Dios, ahí está el enemigo siempre intentando ponernos traba para que nosotros no alcancemos. Cuando uno logra alcanzar el propósito de Dios, cuando uno comienza a no solamente ser bendecido por Dios, sino también poder bendecir. Y eso es lo que el enemigo no quiere. El Señor, cuando logra alcanzar nuestra vida, no es solamente para alcanzarla de nosotros, sino para que a través de nosotros, que nos transformamos en instrumento de Dios, es poder impartir también lo que Dios hizo por nuestra vida. Si hay algo que uno puede decir, es confiar, es entregar toda la voluntad de Dios y es entender que aunque me toque atravesar por valles de sombras, de muerte, no temer, siempre confiar en Dios y seguir adelante. Pedirle fortaleza en los momentos que nos toca atravesar momentos difíciles, pedirle a Dios que nos ayude a permanecer de pie y, como dice su palabra, poder tomar toda la armadura de Dios, para que cuando venga ese momento malo, como dice su palabra, poder estar firmes, poder terminar esa batalla que nos toca atravesar, pero de pie, para que después todo lo que venga haya valido la pena. Yo pensaba un poco, cuando Andrés hablaba de su experiencia, pensaba un poco en aquellas personas que piensan que no tienen un propósito de parte de Dios, o que todos avanzan y yo estoy en el mismo lugar, o que yo retrocedo todo el tiempo y veo que Dios le entrega cosas a todo el mundo y a mí no. Y no es así. Si estás escuchando esto y pensás de esta manera, esos pensamientos no provienen de Dios, porque Dios sí tiene propósitos para todos sus hijos y nuestro propósito nos va a llevar, como decía Andrés, a ser de bendición para otros. Porque nosotros, que somos un árbol delante de Dios, cuando damos frutos, los frutos es para darle de comer a los otros. Es para edificación de la iglesia, mi don, mi ministerio. Y cuando estoy en este pensamiento de que no avanzo o de que veo que todos están, quizás alrededor mío, están teniendo algo de parte de Dios y yo no, quizás es momento de tomar una decisión. Como dijo Andrés, yo tomo la decisión de cumplir el propósito que Dios tenía para mi vida. No el que yo quiera, no el don que yo quiera, sino lo que Dios tiene. Cuando yo tomo una decisión, también tengo que entender que no va a ser el camino color de rosa, sino que van a venir dificultades como... Yo pensaba en esto, ¿vieron cuando jugamos a un jueguito online? El famoso juego, por ejemplo, el Mario Bros. Cada vez que yo subo de nivel va a ser más difícil. O sea, voy a tener más lucha, voy a tener más obstáculos, pero va a llegar el fin, que el fin va a ser victorioso.
Entonces, si yo voy avanzando espiritualmente, voy a tener guerras, voy a tener luchas, pero si estás avanzando, está perfecto, está bien. Entonces, quizás si pensás de esta manera, hay algo que hay que cambiar, porque a mí me pasó. A veces pensaba que Dios tenía muchas cosas para otras personas, pero para mí no. Y ahí es donde mi oración comenzó a cambiar. No fue una queja, sino mi oración fue, Dios, haz lo que tú quieras a través de mí. Pero si yo quiero que Dios haga algo a través de mi vida, yo me tengo que preparar. Yo no me puedo quedar en el mismo lugar, no me puedo quedar en el mismo escalón. Tengo que prepararme. ¿Y cómo me preparo? Con las armaduras que Dios me da. Me preparo con la Biblia, me preparo con oración, me preparo y anhelo más de Dios, cada vez más de Dios, para recibir y poder dar. No para recibir y me lo dejo, no. Para recibir y poder dar lo que estoy recibiendo de parte de Dios. Y ahí me voy a comenzar a activar. Si no nos gusta lo que estamos cosechando, entonces tenemos que examinar lo que estamos sembrando. Y me ponía muy feliz cuando Andrés recordaba este versículo en Romanos, que los que aman a Dios, porque hoy en todo el día estuve pensando en ese versículo y pensaba en esta parte que él decía, pero los que conforme a su propósito son, a su propósito son llamados. Entonces, somos llamados de parte de Dios y tenemos un propósito. Es momento de despertar, es momento de activar y de avanzar. Somos de los que avanzan y no de los que retroceden. Andrés, ¿en algún momento de tu vida pensaste que Dios tendría un propósito para vos o dijiste, no, me parece que Dios no tiene algo para mí? Tiene para todos, pero para mí. Creo que algo que me pasó hace muchos años, justo mientras escuchaba a Ani hablar, me pasó en una reunión donde había venido un pastor de invitado y el deseo que había en mi corazón era poder sentirlo a Dios de una manera especial. Yo le estaba pidiendo a Dios sentirlo de una manera, yo quería sentirlo de esa manera. Recuerdo que se hizo un llamado hacia el altar, yo pasé y recuerdo que en ese momento el pastor ministraba la vida de los que habían pasado y en mi mente comenzó una guerra donde yo sentía de que yo no era especial para Dios, de que no había un propósito en mi vida, de que no había algo de parte de Dios para mí. Y recuerdo que mi corazón se entristeció tanto porque yo sentía que no era una persona importante para Dios, que no podía en algún momento lograr algo. Y recuerdo que mientras tenía esa lucha, mi compañero que estaba al lado comenzó a sentir a Dios de la manera que yo quería sentirlo. Y en ese momento fue un momento de alegría por él, pero a la vez también fue de tristeza para mí porque yo no recibí lo que yo quería de esa manera. Pero hasta el día de hoy hay algo que pasó en esa noche que me pregunto. Ese pastor de invitado ministraba tocando como se unge normalmente, tocando la cabeza de cada uno, pero cuando pasa por mi lado no puso sus manos sobre mi cabeza, sino que lo único que hizo fue golpear mi corazón y pasó de largo, ni siquiera me habló. Creo que es una de las experiencias más hermosas, pero locas a la vez, porque en ese momento yo cerré mis ojos y comencé a llorar, y en el momento en que ese pastor golpea mi corazón, mi mente se transporta un año atrás, y recuerdo una situación muy triste que me había tocado vivir en ese momento, y recuerdo que yo me vi en mi casa. En ese entonces estaba alquilando por allá por el barrio central, y recuerdo de que en ese momento yo me miraba desde arriba en esa situación y yo me vi tal cual había vivido esa experiencia. Me acuerdo que estaba pasando una dificultad muy grande y era tanto la amargura y el dolor que yo estaba tirado en el piso sin siquiera tener fuerzas, literalmente no me podía parar, y mi hijo estaba mirando tele, mi hijo era chico, y recuerdo que era tanto el dolor que sentía, pero en un momento sentí una fortaleza de parte de Dios, y recuerdo que me puse de pie y les dije a Dios que yo no sabía si mi situación se iba a arreglar, que yo no sabía si mi situación iba a salir a favor mío, pero si había algo que
que yo sí sabía era que yo le dije, Señor, aunque nada de esto salga a mi favor, yo te voy a glorificar igual. Yo voy a levantar mis manos y te voy a glorificar. Y recuerdo que yo me estaba mirando en esa visión, podemos decir, me estaba mirando desde arriba y escuché una voz de Dios cuando me dijo, ¿recordás, Andrés, a dónde estabas hace un año? Pero esa voz era una voz fuerte, una voz como estruendo que me habló, pero con una voz de autoridad. Y yo vi esa situación que mi vida estaba viviendo hace un año y es como que me reprende y me dice, ¿y a dónde estás ahora? Y comenzó a pasar muchas situaciones. Después de ese año mi situación se resolvió, pude recuperar todo lo que había perdido, pude lograr cosas dentro de la iglesia, y es como que Dios comenzó a mostrarme todo lo que había pasado después de ese año, después de esas palabras que yo me había atrevido a decir en ese momento. Y cuando yo logro terminar de ver todo eso, esa misma voz me dice, ¿te parece que no sos importante para mi vida? ¿Te parece que no sos importante para mí? Recuerdo que esa noche caí de rodillas y lo único que hice fue pedirle perdón a Dios y darle las gracias por haberme demostrado de que sí era importante para Dios, de que sí era importante mi vida para lo que Él tenía preparado para mí. Y puedo decir que han pasado muchos años desde ese momento, pero fue un momento crucial donde Dios me permitió vivir una experiencia no normal, sino una experiencia sobrenatural, podemos decir, en Dios, y que hoy puedo decir de que me sirvió para mucho entender de que no debemos dejar amedrentar nuestra mente, que el enemigo levante esas murallas, sino confiar de que siempre Dios tiene un plan preparado para nuestra vida, de que si a veces nos suceden cosas es porque Dios ha permitido de que me sucedan cosas, no es porque Dios sea un Dios malo, sino que Dios permite para fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra mente, fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestras palabras a la hora de hablar, para así formar una convicción de, aunque yo no vea lo que estoy hablando, sí lo he vivido y sí creo de que Dios puede serlo también con otra persona. Así que creo que es algo que me sucedió y hoy estoy más que seguro de que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de sus hijos, con cada una de las personas que Él marcó, que Él escogió, tiene un plan, y que aunque tu vida hoy no lo vea, sigue peleando, sigue luchando y sigue confiando en este Dios real que puede transformar vidas, que puede transformar mentes, puede transformar corazones y puede hacer de nuestra vida algo mucho mejor. Sí, esto que contaba Andrés, yo pienso que, por no decir todas las personas, sino que somos muchos los que muchas veces nos hemos preguntado esto, si hay algún propósito para nosotros, y como contaba Andrés, yo creo que depende de cada uno, y usar esas preguntas, esas dudas que tenemos para contárselas a Dios y dejar que si hay algo que corregir, que Él lo haga y que Él nos empiece a mostrar cuál es el propósito que tiene para nosotros. Pero no usar esas preguntas en forma de queja, sino usarlas para que Dios comience a mostrarme qué es lo que tiene para mí y hacia dónde tengo que yo dirigirme para llegar a ese propósito. Andrés, ¿qué consejo les darías a los jóvenes o a cada persona que está escuchando en este podcast sobre lo que Dios tiene para su vida, ese llamado? ¿Qué consejo les dejarías? Muchas veces pienso en esto y a veces digo, me gustaría poder decírmelo a mí mismo a la edad de mi juventud, a la edad de 15 años, poder hablarme a mí mismo y decirme que lo que hoy estoy sintiendo de que haber aceptado a Dios, aceptado el poder vivir en Dios, porque a veces decimos que somos hijos de Dios, pero a veces no lo honramos con nuestros hechos. Poder decirles que, tal como dice la palabra, es mucho mejor conocer a Dios a temprana edad. Poder entregar nuestra vida al servicio de Dios para poder así disfrutar de lo que es. Si bien muchas veces nos van a decir que somos aburridos, que somos anticuados, pero hoy yo sé que el haber aceptado a Dios en mi corazón, haber aceptado trabajarle, haber aceptado despojarme de todo aquello que en ese momento a mí me hacía daño, no solo a mí, sino a las personas que me rodeaban, hoy
lo que yo siento es una felicidad inmensa dentro de mi corazón. Por eso decirle a la juventud que se atreva a confiar en Dios, que se atreva a acercarse a la presencia de Dios, que van a descubrir y encontrar un mundo totalmente diferente, un mundo personal me refiero, una vida personal totalmente diferente a las que el mundo nos puede ofrecer. Creo que Dios en mi vida es el tesoro más grande que pude encontrar. Hoy me siento un bendecido de Dios, tanto con mi esposa, con mis hijos, siento de que Dios ha bendecido mi vida. Sé que fueron muchos momentos difíciles donde también entendí que quizás no era la mejor manera en que yo estaba viviendo mi vida. Pero en esos momentos muy tristes que me tocó atravesar, decidí confiar en Dios, decidí refugiarme en Dios, decidí mirar hacia adelante, aunque muchas veces solamente caían lágrimas de mis ojos. Decidí decir: Señor, yo me voy a atrever a creer en vos, voy a atrever a creer que todo lo que me han dicho de que cuando tengo un problema tengo que acudir a vos. Y fue así como lo hice, y donde descubrí que el Dios que predicamos es un Dios real, es un Dios de poder, y que puede hacer de nosotros algo muy especial. Sentir de que podemos ser esos instrumentos en las manos de Dios es una satisfacción increíble. Y sentir de que podemos ayudar a otras personas también con nuestro testimonio, con nuestras experiencias de vida que Dios nos ha permitido tener, es algo asombroso. Por eso decirles de que se animen, de que sigan adelante, de que no bajen los brazos, de que si en algún momento se encuentran en un pozo de desesperación, puedan abrir su boca y decirle a Dios que necesitan una ayuda, porque Dios siempre está con sus manos extendidas para poder ayudarnos en cualquier situación. Sí, ya. Bueno. Bueno, así que eso sería todo. Espero que esto sea de mucha bendición. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que también quieran preguntarle a Andrés, nos escriben en Instagram. A veces siempre dejamos los teléfonos. Cualquier duda que tengan, vamos a estar ahí para responder. Muchas gracias, Andrés, por haber aceptado, por haber venido a compartir con nosotros. Sé que todo lo que contaste va a ser de mucha bendición. Así que muchas gracias otra vez. Y no se pierdan los próximos episodios que vienen. Con esto ya cerramos este tema. Encuentro el tesoro. Así que vamos a tener más invitados, muchas más sorpresas. No se los pierdan, así que muchas gracias.